En estas elecciones, Navarra ha revalidado una mayoría progresista y plural en el Parlamento de Navarra. Es, por lo tanto, importante que ese camino emprendido hace 4 años, evidentemente con otra dirección, evidentemente también con otro mandato en cuanto a la posibilidad de composiciones o de liderazgos, diría mejor, corresponde en estos momentos a quien corresponde, pero como digo, en esa petición de nuevos acuerdos, Geroa Bai va a estar trabajando siempre por la consecución de un gobierno y de gobiernos de mayoría progresista y plural. Insisto en que ya lo dije la noche electoral. Geroa Bai y yo a la cabeza vamos a estar en el trabajo y en la construcción de ese nuevo modelo de gobierno progresista y plural que dé estabilidad, como los 4 años anteriores ha dado a Navarra, y que dé, por supuesto, continuidad a esas políticas progresistas que creo que han dado elementos positivos, elementos ciertos y, además, en el rigor del dato, de mejora para el conjunto de la sociedad navarra. Y, por supuesto, y lo adelanto ya, la misma ambición en los ayuntamientos. Si acaso, una última reflexión, y creo que es importante y que es de ley, que esos trabajos y experiencia tenemos en legislaturas anteriores en la política de Navarra, esos trabajos se deben realizar y llevar a cabo sin ninguna dilación. Exigen esfuerzo, exige trabajo y rigor, diálogo y contacto, pero evidentemente exige también que no exista ninguna dilación de ninguna manera en que se lleve adelante. El trabajo tiene que empezar ya, una vez conocido ese recuento oficial, tiene que empezar ya, y ese, por lo tanto, el pronunciamiento y la posición de Geroa Bai. Y, por supuesto, a las preguntas que puedan querer hacer.